Gracias Jorge, gracias Eli. Buenos días, vamos a estudiar hoy lo que la palabra de Dios dice. Y como es el Día del Padre, y creo que les dije a todos, pero si no les he dicho, feliz día. Es una bendición poder compartir el Día del Padre en la iglesia, ¿no es cierto? Poder comenzar nuestro día estudiando la palabra de Dios. Eso es una gran bendición. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el segundo libro de Timoteo, segunda de Timoteo en el capítulo 2. Pablo le está hablando allí a Timoteo. ¿Y recuerdan cómo le llamaba Pablo a Timoteo? El hijo amado, ¿no es cierto? Él era su hijo amado. Y cada uno de nosotros tenemos un hijo preferido. No. Cada uno de nosotros tratamos de, sobre todo los que somos padres, de transmitir a nuestros hijos las mejores enseñanzas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor que ellos pueden hacer? Si tu hijo te dice, no tengo ganas de ir al colegio, vos no le decís, bueno, está bien, hoy quédate, no vayas, no hay importancia si vas o no vas. Vos le explicás el por qué tiene que ir al colegio y lo llevás al colegio o va con su mamá al colegio, pero le mostrás la importancia de eso. Si tu hijo quiere transgredir alguna ley, vos le explicás, le enseñás el por qué no y se lo mostrás de qué forma hacerlo. Y lo mismo hacemos con nuestra vida cuando vamos con nuestros hijos andando la vida en diferentes áreas. Yo me acuerdo de enseñarles cosas a mis hijas y a mis hijos que eran importantes para el resto de su vida, ¿no es cierto? Me acuerdo un día cuando Loli se puso de novia con Matías, invitamos a los padres de Mati a comer un asado en casa. Y vinieron y Jorge, el papá de Mati, que le pido que estén orando, él estuvo con neumonía y está todavía un poco más o menos de salud. Jorge me dice, bueno, vos le tenés que enseñar a Matías a hacer un asado. Yo le dije, no, Matías ya tendría que haber aprendido con vos. Yo me acuerdo de chico agarrarlo a Felipe, sentarlo al lado mío y enseñarle cómo hacer un asado. Son cosas que uno transmite a medida que va andando con ellos. Si andás con tu hijo en el auto, no pasás los semáforos en rojo como si nada, porque querés que él aprenda que el día que él maneje no tiene que pasar los semáforos en rojo porque es peligroso. Bueno, Pablo va a hablar a su hijo amado, Pablo le va a hablar a Timoteo y le va a dar tres mandamientos para su vida. Y esos mandamientos que Pablo le da allí a Timoteo, hoy lo vamos a aplicar también a nuestras vidas. Capítulo 2 de segunda de Timoteo. Pablo dice, versículo 1 en adelante, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias queremos darte, Padre Celestial, por tu palabra. Rogamos que lo que aprendemos aquí, Señor, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo,
podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos vivirlo, Señor, día a día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que Pablo le va a decir acá a Timoteo en versículo 1, el primer mandamiento que le va a dar es: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Ahora, pareciera que es todo lo contrario a lo que venimos estudiando en Gálatas, ¿no es cierto? En Gálatas venimos estudiando que la gracia es suficiente, que lo que el Señor Jesucristo es suficiente. Entonces, ¿por qué Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate en la gracia? En realidad, el significado de esa palabra no es el que se le da acá en este texto, sino que es fortalecete, hacete fuerte. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: vos tenés que ser fuerte en la gracia, fuerte en lo que has aprendido acerca de la fe. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. En el libro de Romanos, Pablo le está escribiendo a los hermanos en el capítulo 4 y hablando justamente acerca de Abraham, que estuvimos viéndolo en el libro de Gálatas. Y él le dice en capítulo 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es la misma palabra, se fortaleció. Y en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es exactamente la misma palabra. La misma palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo: tenés que fortalecerte, tenés que ser fuerte. Los más jóvenes, y quizás algunos de nosotros que ahora no somos tan jóvenes, en algún momento fuimos a un gimnasio. ¿Y vas a un gimnasio por qué? Porque querés fortalecer los músculos. El otro día cuando fui al traumatólogo me dijo: después que te operaron de la rodilla, ¿no te dijeron que tenías que andar mucho en bicicleta? No, le dije. Me dice: tenés que hacerlo porque eso fortalece los músculos y ayuda a tu rodilla. Bueno, cuando vamos al gimnasio, levantamos pesas, hacemos distintos ejercicios porque queremos fortalecernos, porque queremos vernos bien, porque queremos... Bueno, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá. Yo me acuerdo en un momento, mi hijo quería ir al gimnasio y empezó a ir y iba todos los días. ¿Por qué? Porque quería fortalecerse, porque quería verse bien. Pablo le dice a Timoteo: vos tenés que fortalecerte en tu fe, tenés que fortalecerte en la gracia, tenés que ser fuerte. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo más de la palabra de Dios, conociendo más de nuestro Salvador. Si queremos enseñar matemáticas, vamos a estudiar matemáticas. Porque eso me va a ayudar a que cuando mis alumnos me pregunten algo de matemática, yo lo sepa. Si quiero enseñar historia, lo mismo, tengo que estudiar específicamente historia. Por supuesto, en la facultad no te enseñan solamente historia, te enseñan un montón de otras cosas, pero vos te fortaleces en la historia, porque el día que uno de tus alumnos te quiere preguntar algo acerca de eso, tenés que saber qué responderle. Nosotros es exactamente lo mismo. Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo estaba a cargo de una iglesia: tenés que fortalecerte,
Tenés que ser fuerte en la fe. Tenés que ser alguien que, se lo va a decir después, es el segundo mandamiento que vamos a ver, tenés que enseñar a otros. Hombres, como líderes de la iglesia, porque el Señor llamó a los hombres a ser líderes de la iglesia, tenemos que fortalecernos en la palabra. Como líderes en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos que fortalecernos en la palabra para poder enseñar lo que la palabra de Dios dice, para poder transmitir a otros lo que la palabra de Dios dice. Ahora vos me decís, bueno, yo no soy uno de los líderes de la iglesia y tampoco soy casado, no tengo todavía una familia bajo mi responsabilidad. Bueno, el Señor nos llama a enseñarnos entre nosotros. El Señor nos llama a enseñar a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos conociendo la palabra de Dios. Y por supuesto, algún día alguien va a hacerte una pregunta que vos no vas a conocer o no vas a saber cómo responderla. Entonces le decís, bueno, no lo sé, lo voy a estudiar y voy a traerte cuál es la respuesta. Pero el primer mandamiento que le da Pablo acá a Timoteo es, fortalécete en la gracia. Cada uno de nosotros necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. Cada uno de nosotros, hombres, tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Y yo sé, trabajás, venís cansado, estás agotado de tu día de trabajo, encima tenés que, después de trabajar 8 o 9 horas, tenés que estar 1 hora viajando de vuelta hasta tu casa. Pero nunca tenemos que dejar de tener nuestra comunión con el Señor. Es importantísimo eso, es importantísimo. Él es quien nos da las fuerzas para seguir adelante, Él es quien nos da las fuerzas para ir contra las pruebas que tenemos cada día, para ir contra el enemigo. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos da el ánimo para seguir adelante. Piensen en cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos. ¿Qué eran antes de ser sus discípulos? Algunos eran pescadores, otros cobraban los impuestos, otros hacían otras actividades. Cada uno tenía lo suyo. Uno de esos pescadores era Pedro. El pescador en esa época mayormente no era alguien muy sabio. No era alguien que había estudiado hasta la facultad. No era alguien que había aprendido mucho de las leyes de Dios. Era alguien que se dedicaba a ir al mar, a pescar, sacar los peces y venir y venderlos en la ciudad. Y ese era Pedro. ¿Leyeron Hechos capítulo 2? La prédica que hizo Pedro. Él estaba cara a cara con el pueblo de Israel. Él estaba cara a cara con los judíos y no dudó en predicarles lo que la palabra de Dios dice. No dudó en decirles, ustedes son los que crucificaron al Señor Jesús. Y él era un pescador. El Señor te puede usar a vos. El Señor cambió tu vida, transformó tu vida el día que creíste en Cristo como Salvador. Y Él no solo que puede usarte, Él quiere usarte.
quiere usarte para que enseñes a los demás su palabra, para que muestres a los demás su palabra. Pero para eso primero necesitas ser fuerte vos en su palabra, conocer su palabra, estudiar su palabra, estar preparado para presentar defensa, como dice Pedro. Entonces, el primer mandamiento es que tienes que esforzarte, que tienes que fortalecerte, le dice Pablo a Timoteo. El segundo, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El segundo mandamiento es que él tenía que enseñar a otros hombres. Él tenía que enseñar a otros hombres. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando predicamos desde el púlpito, lo hacemos cuando enseñamos en una clase, lo hacemos cuando hacemos un discipulado con alguien, guiándole, tratando de enseñarle, tratando de mostrarle en la palabra de Dios qué son las cosas que debe hacer. Yo creí cuando tenía 17 años. Yo no sabía orar. Y un hermano se sentó al lado mío un día y me dijo, orar no es repetir el Padre Nuestro. Porque como yo era católico, sabía de lo que me hablaba. Y me explicó, y me enseñó, y me mostró, y me guió a aprender cómo orar. Me enseñó qué partes empezar a leer de la Biblia para no estar confundido. Si yo agarraba y empezaba por el Apocalipsis, seguramente no iba a entender nada del resto de la Biblia. Y a veces algunos te dicen, bueno, arrancá por Génesis, que es el comienzo, y vas a aprender un montón, pero también no vas a crecer espiritualmente. O sea, vas a crecer, pero no en las cosas que vos necesitás crecer, porque recién estás aprendiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, esto encarga, esto enseña. Esto tenés que enseñarle a hombres fieles que después se encarguen de enseñar a otros. No es que yo te enseño a vos y vos te quedás ahí toda la vida aprendiendo simplemente. Charlábamos recién en la mesa un tema re interesante. ¿Hasta qué edad nos amamantamos cada uno? Y algunos decían, alguien específicamente dijo, mi hermano era grande y todavía seguía amamantándose, pero se escondía. Bueno, no tenés que tener 10 años y seguir amamantándote. No tenés que seguir tomando la leche. ¿Ya querés participar de un asado? ¿Ya querés comer las cosas más ricas? Si vos todavía tenés, o si tenés 10 años como creyente y todavía seguís alimentándote de los rudimentos de la fe, necesitas pasar al próximo paso. Pasás a querer alimentarte un poco mejor, a aprender un poco más. Y está bien, como dije antes, a veces no tenemos tiempo, a veces nos cuesta mucho. Y sobre todo si no te gusta tanto leer, ¿no? Te pones a leer y te empezás a cabecear, empezás a quedarte dormido. Por supuesto, lo primero que es más importante es leer la palabra de Dios, pero hay un montón de libros también que ayudan al crecimiento espiritual. Hay un montón de libros que complementan lo que dice la palabra de Dios y te ayudan. No es la palabra de Dios. No es que de eso vos vas a crecer espiritualmente solamente si lees otros libros. No,
pero hay un montón de cosas. Hay un curso de el seminario. Bueno, de vez en cuando es muy bueno poder tomar ese curso. Puedes aprender, podés crecer. Esta es la reunión de jóvenes donde los hermanos que están liderando se esfuerzan para aprender y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Tenés la reunión de hombres donde podés ir y aprender lo que la palabra de Dios dice. Pero también tenés que estudiarla para poder enseñarla. Y lo más importante es que enseñamos a otros, No dejamos que el pastor sea el que le enseña a los nuevos. No dejamos que los líderes de jóvenes sean los que le enseñan a los nuevos. Nos pegamos a esa persona nueva, nos pegamos a ese nuevo creyente y le enseñamos. Le enseñamos la palabra de Dios, le enseñamos cómo vivir la vida cristiana, le enseñamos qué son las cosas que agradan al Señor, para que ellos puedan vivir vidas que dan la gloria al Señor también. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, primero le dice que aprenda, que se esfuerce. Y después le dice que eso que aprendió lo transmita a los demás, lo enseña a los demás. A veces simplemente sentarse a tomar unos mates, sentarse a charlar un rato para poder enseñar la palabra de Dios. No podés o no querés invitar a alguien a tu casa porque es muy humilde, no me da vergüenza. Bueno, júntate en la plaza, júntate en el templo, pero enseñá la palabra de Dios. Enseñá la palabra de Dios, enseñá lo que aprendiste, lo que vas aprendiendo día a día. Transmití ese conocimiento, porque si no, ¿de qué sirve? Es como el que logró el título de médico y se esforzó por años estudiando medicina y después se dedicó a una especialidad y dice, yo voy a ser cirujano. Y cuando logró el título de cirujano, ¿qué hace? Agarra su auto, le pone un cartelito de Uber y se va a trabajar de chofer. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto conocimiento? Hermano, vos estás en la casa del Señor, aprendiendo la palabra del Señor, no solamente para que vos sepas, no solamente para que vos conozcas, no solamente para que vos hayas aprendido un montón, sino también para enseñar, para transmitir a otros lo que la palabra de Dios dice, Cuando el Señor los manda a sus discípulos en Mateo, Él les dice, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles y bautizándolos. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Entonces te animo a que todo lo que aprendés, todo lo que conocés, todo lo que sabés, lo uses para la gloria del Señor. El tercer mandamiento, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver, no es cierto?
el aprender la palabra de Dios y el enseñar la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que ver con el hecho de tener que sufrir penalidades? Fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, entiendo, aprendés, enseñás. Pero ¿cuál es el hecho de sufrir penalidades? Bueno, en ese tiempo, en el tiempo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, la iglesia era perseguida. La iglesia era perseguida. Entonces lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo es, con tu vida, con lo que vos hacés a través de el sufrimiento, es lo que vas a enseñar a los otros. Es tu testimonio, es lo que vos vivís. Si a vos te chocan en la calle, te chocan el auto, ¿no? Si te chocan y vas caminando es más complicado, pero si te chocan el auto, ¿qué haces? ¿Bajás y le pedís los papeles y llenás todos los datos que tenés que llenar? ¿O bajás y te agarrás a las trompadas? Eso lo ve tu hijo, lo ve tu hija, lo ve tu esposa, lo ve todos los que están a tu alrededor. Si alguien te insulta porque estás predicando el Evangelio, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionás? Y eso es lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo. Tenés que sufrir penalidades para obtener el fruto. Fíjense en que nosotros leímos hasta versículo 6. ¿Por qué? Porque Pablo le va a dar 3 ejemplos en los siguientes versículos a Pablo. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le dice, si vos sos un hijo de Dios, no vivís como la gente del mundo. No hacés las mismas cosas que hace la gente que no son hijos de Dios. Vivís para Dios, vivís para el Señor. Haces las cosas que agradan al que te rescató, al que te salvó, al que te perdonó, al que te dio la vida eterna. Si vos sos un cristiano, estás militando en las filas de Cristo, en las filas del Señor. Ya no volvés atrás y vivís como vivías cuando no eras creyente. Al contrario, ahora vivís como viven los verdaderos hijos de Dios. En versículo 5 le da el segundo ejemplo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo le dice, vos sos alguien que está compitiendo ahora para el Señor. Entonces no haces trampas. No haces trampas. No te pones el traje y la corbata para venir el domingo a la iglesia. Y en la semana cuando no te ven los hermanos, cuando no te ve el pastor, cuando no te ven los líderes, vivís una vida completamente distinta. No vas a tu trabajo y haces trampas para tener mayor ganancia. No vas a tus estudios y te copias cuando tenés la prueba, cuando tenés el examen. Vivís legítimamente para el Señor. Vivís como vive realmente un verdadero cristiano. Eso le dice Pablo a Timoteo. No podés vivir mostrando una cosa y después haciendo otra. Vivís legítimamente. Vivís como realmente un verdadero hijo de Dios. Y en versículo 6, el último ejemplo que Pablo le da a Timoteo, dice, el labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ahí es donde más engancha lo de aprender y enseñar. Yo aprendo, enseño, y cuando al que le enseñé hace o enseña lo mismo que yo le enseñé, veo el fruto. Eso es lo que nos llena de gozo. Eso es lo que nos completa la vida. ¿Por qué? Porque vos ves que no trabajaste en vano. Porque vos ves que no sembraste esa semilla simplemente por sembrarla. Hace poquito estábamos un día cocinando con Ali y le dije, guardame las semillas del morrón. Y las puse ahí en una maceta que tengo, un cajón que tengo con tierra y con abono. Y en poquito tiempo ya había una plantita chiquita. Re contento estaba. Dije, vamos a tener morrones gratis. Y fueron pasando los días y las plantitas iban creciendo. Entonces llegó un momento que dije, bueno, es tiempo de pasarlas a la tierra. Y las pasé a la tierra. Y al otro día cuando me levanté me pasó como a Jonás. Las hormigas se la habían comido todas. ¿No? Y mi moral se fue por el piso. Dije, ¿para qué trabajé? ¿Para qué hice esto? Bueno, en la vida cristiana es exactamente igual. En la vida cristiana es exactamente igual. Necesitamos trabajar para nuestro Señor, mostrando con nuestras vidas cómo vivir la vida cristiana. Y esto es para los hombres y se aplica perfectamente a las mujeres. Entonces no es que solamente los hombres tenemos que aprender, enseñar y trabajar para nuestro Señor, vivir nuestras vidas para el Señor, para mostrar al mundo la transformación que Él hizo. Las mujeres también. Pero como hoy es el Día del Padre, animo a todos los padres a que vivan de esta manera en sus casas. En sus casas. Que tus hijos vean que vos abrís la palabra de Dios para estudiar, para aprender, para ver qué es lo que el Señor tiene para vos cada día. Te animo a que, si tenés chicos chiquitos, no le cuentes el cuento de la Cenicienta o no sé quién está ahora de moda, pero no vayas a contarle los cuentos del mundo. Enseñale las historias de la Biblia. Enseñale lo que la palabra de Dios dice. Contales acerca de los que para ellos podrían llegar a ser superhéroes como Daniel, como Sansón, como cada uno de los hombres que dio su vida para el Señor. Enseñales lo que el Señor hizo con Esther. Enseñarles lo que el Señor hizo con Job. Cómo utilizó a hombres como Pablo, como Pedro. Enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Pero más importante, mostrarles con tu vida cómo se vive para la gloria del Señor. Que ellos puedan ver en vos el Padre que es ejemplo. Que ellos puedan ver en vos el hombre del que quieren seguir el ejemplo. Que tus hijos quieran crecer y el día de mañana digan, yo quiero ser igual que mi papá. Mi primer superhéroe es mi papá. Él es el mejor.
Él aprende de la palabra de Dios, Él me enseña de la palabra de Dios y Él vive lo que me enseña. Él vive lo que me enseña. Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo porque Timoteo estaba liderando a la iglesia. Pero es bien aplicable a cada uno de nosotros. Es bien aplicable a cada uno de nosotros. Sobre todo a los que somos padres, a los que somos abuelos. Que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan decir, deseo algún día ser como Él. Eso sería la mayor bendición que podrías obtener. Eso sería al ver el fruto que Pablo le dice a Timoteo acá en el versículo 6. Trabajaste, te esforzaste, hiciste todo lo que tenías que hacer y ahora estás recogiendo los frutos. Ojalá que podamos tener las fuerzas, el deseo, las ganas de hacer lo que Pablo le dice a Timoteo acá, de cumplir con cada uno de los mandatos que Pablo le da a Timoteo acá, de aprender la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios y de mostrar a Dios en nuestras vidas. Ahora, si nunca creíste en Cristo como Salvador, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos merecemos el castigo eterno, que es el infierno. Pero Dios dice que su Hijo murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Entonces Él quiere darte vida eterna. Solamente tenés que confesar que sos un pecador, una pecadora, y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Si querés saber más y estás viéndonos por las redes sociales, podés escribirnos y vamos a responder a la brevedad para sacarte cualquier inquietud que tengas. Y si estás presente y querés saber más de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, puedes acercarte después de la reunión y charlamos y hablamos acerca de esa gran obra que el Señor hizo a favor nuestro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte una vez más por tu palabra. Rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes, que lo que Pablo le enseñó a Timoteo, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que lo que Pablo le estaba mandando a Timoteo que haga, nosotros podamos cumplirlo también al pie de la letra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.